lo que significa la distribución de probabilidad y hagan de cuenta que cuando ustedes ya estén realmente en un trabajo, en una empresa, ustedes van a querer hacer más eficiente ese trabajo y van a hacer uso de la herramienta de lo que viene siendo la probabilidad y la estadística inferencial. Y ustedes a través de esos datos, ustedes van a poder decir o hablar de una probabilidad y tratar de mejorar ese trabajo que ustedes vayan a realizar. Entonces, lo primero que tienen que saber es que existe lo que es una variable aleatoria. Entonces, esa variable pues va a ser de diferente índole, perdón, y dependiendo del trabajo que ustedes vayan a desempeñar. Ok, entonces, una distribución de probabilidad tiene la función de mostrar la posibilidad de ocurrencia de un suceso en el futuro, de acuerdo a condiciones de acontecimientos antes presentados. Este es un instrumento muy útil en la planeación de eventos posteriores en el tiempo, tomando en cuenta los comportamientos actuales de los diferentes factores, tanto sociales, económicos y naturales presentados en cada experimento. Tomando como referencia ahorita el confinamiento que nosotros estamos llevando a cabo, del por qué estamos desde casa, pues prácticamente tiene que ver con esta cuestión de que los análisis o las probabilidades que han hecho nos indican a nosotros que debemos de estar en esta situación. ¿Por qué? Porque se han presentado anteriormente otras pandemias, otras enfermedades que precisamente han tratado de ir previniendo. Y la mejor forma para hacerlo, según los estudios y las estadísticas que han llegado a llegar a esto, la mejor manera para contrarrestar todo eso es precisamente el confinamiento. Entonces digamos que ellos hacen sus distribuciones de probabilidad, sus distribuciones de frecuencia y observan el comportamiento, en este caso de las enfermedades y de qué manera se van a atacar. Pero puede ser para cualquier cosa, ¿no? Cualquier ámbito, incluso como les menciono, cuando ustedes ya estén trabajando. Ok, la variable aleatoria se determina por los valores tomados en un experimento azaroso. Azaroso significa de azar. La representación simbólica de estas variables aleatorias se realizan con las letras mayúsculas del abecedario, normalmente como Y, X, Y, Z o etcétera. Y los valores de estas se representan con números, los cuales pueden ser números enteros, fraccionarios o decimales. Una variable aleatoria puede ser discreta o continua. Entonces, esto debieron de haber ustedes encontrado en la información que ustedes investigaron. Entonces, los números pueden ser enteros, pueden ser fracciones o pueden ser decimales. Y la variable va a ser discreta o va a ser, en este caso, continua. No necesariamente tiene que ser nada más las letras del abecedario X, Y, Z. Puede ser A, B, C, cualquier valor que nosotros queramos darle, en este caso, a las variables. Ok. eh, Vamos a ver lo que es la variable aleatoria discreta. La variable aleatoria discreta es aquella que solo puede tomar valores de números enteros. Por ejemplo, el número de productos fabricados por un proceso de producción, el número de trabajadores casados de una empresa, entre otros ejemplos. Entonces, lo que va a diferenciar a la variable aleatoria discreta, ya encontramos algo que es de que toma números o valores enteros. Entonces, eso, cuando ustedes ven números enteros, estamos hablando de una variable aleatoria discreta. Cuando miramos los ejercicios de probabilidad de estadística al inicio del semestre, si recordarán, miramos ejercicios que tenían que ver con números enteros y que tenían que ver también con números decimales. Entonces, cuando estábamos con los números enteros y que yo le decía redondea tu valor a un número entero, estábamos hablando de variables aleatorias discretas. Y cuando miramos ejemplos que tenían dos decimales, por ejemplo, y yo le decía, es que tienen que redondear a dos decimales para poder que les dé el resultado. Entonces estábamos hablando de otro tipo de variable, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuál es. Pero quiero que quede bien claro que la variable aleatoria discreta estamos hablando de números enteros, esa es la diferencia. Ahora vamos con la variable aleatoria continua.
es aquella que asume cualquier valor numérico, no importa si es número entero o número fraccionario decimal. Entonces la variable aleatoria continua también puede ser número entero, pero también puede ser número fraccionario o decimal. Entonces, en este caso, el ejemplo, la estatura de los estudiantes de un grupo, el tiempo de espera para pagar el recibo de agua potable, entre otros ejemplos. Entonces, ahí se da una diferencia. Digamos que este puede ser la combinación de número entero junto con la parte fraccional o simplemente fraccionaria. Entonces, la variable aleatoria continua tiene que ver o tiene esta característica comparada con la variable aleatoria discreta. Ok, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Si alguien quiere comentar algo en el chat. Ok, pues el 5 imagino que significa que está todo bien. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver un ejemplo. Dice, considera una variable aleatoria que corresponda a la suma de valores que muestran dos dados al ser lanzados. Si la variable aleatoria se identifica con X, esta puede tomar los siguientes valores. Entonces, obviamente si son dos dados, jamás va a poder caer 1 y 0 porque pues, forzosamente el dado tiene valores del 1 al 6, ¿verdad? Entonces, al ser lanzados, forzosamente puede caer 1, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, el valor de X va a corresponder a estos valores que ustedes están viendo en esta parte de aquí. Entonces, esos son los valores de X. Si yo quisiera hacer el espacio muestral de eso, sería el siguiente. O sea, yo puedo lanzar el dado 1 y yo voy a poder obtener el resultado para el primero. Yo voy a poder obtener el resultado de que caiga 1, 1. Y así sucesivamente para cada uno de ellos, ¿no? Eso sería en este caso mi espacio muestral. O sea, todos estos valores que ustedes ven aquí sería prácticamente todos los posibles resultados que puede haber al momento de lanzar dos dados. Entonces, si los contamos o hacemos una cuenta de por filas y columnas, nos encontramos que son 6 por 6 serían 36 posibles resultados que se puedan dar. ¿Vale? Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Hay una función que se llama función de densidad de probabilidad. Esta es una función estadística que permite acumular probabilidades mediante gráficas. Antes de continuar con esto, en este caso, ¿de qué tipo de variable aleatoria estaríamos hablando cuando nos referimos a lanzar los dos dados? ¿Discreta o continua? ¿Y por qué? Alguien que comparta en el chat. Ok, muy bien, discreta, ¿no? O sea, exactamente, son números enteros en este caso. Entonces, forzosamente es una variable discreta. Ok, eso es lo que necesito que identifiquen. Digamos que no es tan complicado, ¿no? De definir esa parte. Ok, vamos ahora sí con la función de densidad de probabilidad. Es una función estadística que permite acumular probabilidades mediante gráficas o esquemas que permiten apreciar el comportamiento de los resultados de un experimento de investigación. Por ejemplo, si se considera X como una variable discreta que toma valores como los indicados anteriormente, entonces la función de densidad de probabilidad se representa como f de x y la probabilidad de x igual a xy. Entonces la probabilidad aquí de que aparezca cualquiera de los números que ustedes están observando aquí en azul sería o estaría dada por cada uno de estos elementos que están aquí. Ejemplo, si yo tiro un dado y cae uno y luego tiro el otro y cae uno también, entonces ahí sería un 2. Entonces la probabilidad de que eso aparezca sería un 36avo, ¿no? Lo voy a ver más igual. Si tiro el número 3, oigo, si tiro los dos dados y da un número 3, ya sea 1, 2 o 2, 1, entonces hay una probabilidad de dos valores. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esto que está aquí? De la diapositiva anterior. Ustedes pueden observar aquí que si yo tiro el dado y la probabilidad de que caiga el 2 solamente es
solamente es una, solamente es esa. Y la probabilidad de que caiga 3, dijimos ahorita, era este y este, dijimos que era 2. Y así sucesivamente, si digo yo el valor de 4, hay 1, hay 2 y hay 3. Si hay de 5, hay 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente me voy. Entonces, eso está representado en la siguiente, en la siguiente función que está aquí abajo. Entonces, eh, prácticamente la función de densidad de probabilidad es el conjunto de probabilidades de que, no se alcanza a apreciar ahí abajo, es el conjunto de probabilidades de que, a ver, ¿cómo le puedo hacer aquí? De que se muestran cada uno de los valores de la variable, que se muestre cada uno de los valores de la variable aleatoria. Ok, ahí está prácticamente. Yo puedo, digamos, del ejemplo anterior corresponde una variable aleatoria discreta, dijimos, por lo que en el caso de una variable aleatoria continua se deben representar las siguientes condiciones. Ok, en una variable aleatoria continua se van a presentar estas dos condiciones que ustedes están viendo aquí. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Se tiene que cumplir que a f de x siempre tenga que ser mayor o igual que 0. Y b, pues sería una integral que va desde menos infinito hasta infinito de f de x, que siempre va a ser igual a 1. Acuérdense que el 1 aquí en probabilidad pues tiene que ver con el 100%. Entonces si estamos hablando de 0.5, pues estamos hablando del 50%, ¿no? Entonces, por eso es la unidad, ¿no? En esta parte de aquí. Ya lo habíamos estado viendo en los ejercicios anteriores de probabilidad. Y menciona lo siguiente: significa que la suma de todas las probabilidades posibles de la variable aleatoria continua acumuladas bajo la curva de la función debe ser igual a 1 o el 100%. Y se cumple el otro inciso que sería el C, que sería igual a la integral de AB de f de x, que sería igual a la probabilidad de x, que sería mayor que a, y que sería menor o igual que b. Ok, no sé si hay alguna duda con esto. Ahorita creo que ustedes están llevando cálculo integral, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ver el cálculo integral? Tiene que ver por lo que les mencionaba yo ahorita. Ustedes van a llevar ya a partir de aquí lo que viene siendo la campana de Gauss. Entonces, lo que ustedes están calculando aquí es encontrar el área bajo la curva. Entonces, ustedes van a calcular la probabilidad que existe de aquí a aquí, por ejemplo. Entonces, ustedes aquí están calculando el área bajo la curva. Pero ojo con lo siguiente, no significa que ustedes vayan a implementar y vayan a hacer la integral. No, lo vamos a hacer de una forma distinta. Ya existen unas tablas que nosotros vamos a llevar, sobre todo en el tema 5 y en el tema 6, que nos va a ayudar a nosotros a facilitar este trabajo. ¿Sale? Ok, dice, en este caso es el común en la solución de problemas. Son condiciones donde la función de densidad de probabilidad f de x se calcula para un pequeño intervalo entre los valores de a y b. Y de ahí la diferencia entre la variable aleatoria discreta toma solo valores enteros y la variable aleatoria continua toma cualquier valor numérico. De ahí que la expresión probabilidad de x mayor que a y menor o igual que b indica que la probabilidad de la variable aleatoria continua x puede tomar cualquier valor que se encuentre entre el valor de a y el valor de b, como lo representa la siguiente gráfica. Ahí lo representa ya la gráfica de una mejor manera que haber hecho yo el dibujo. Entonces ahí está representado cómo yo puedo calcular el área bajo esa curva que está representada en esa parte de esa gráfica, ¿no? De la campana de Gauss. En la gráfica se aprecia que los valores tomados por la probabilidad de la variable aleatoria continua no necesariamente son números enteros y que solo tendrá valores entre el intervalo entre el valor de a y b, que es el intervalo dado de la función.
Nota, la integral indica la suma acumulativa de las probabilidades de la variable aleatoria. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí para ver después qué significa esto del valor esperado o la esperanza matemática. Entonces, prácticamente quería que quedara más o menos claro o aclarado lo que viene siendo una variable aleatoria continua y una variable aleatoria discreta. Entonces, posteriormente había comentado que van a ustedes aprender a identificarlos ya en ejercicios que se vayan a presentar. Entonces, si hay alguna duda, por favor, háganla por el chat.